Biología, concepto y características de los seres vivos. La biología es la ciencia que se encarga de estudiar a los seres vivos. El estudio se basa en la observación de la naturaleza y la experimentación para explicar los fenómenos relacionados con la vida. Ahora, la biología también se encarga de estudiar a los virus, aunque estos no sean seres vivos. ¿Y por qué la biología estudia a los virus si no son seres vivos? Porque por la importancia que estos tienen. Es decir, los virus generan muchas enfermedades y causan afectan mucho a los seres vivos, a las personas y también a los seres vivos en general. Es por eso que es necesario e importante su estudio para poder contrarrestarlos, para poder afrontar las pandemias de los virus. Por ejemplo, el VIH es una pandemia. A nivel mundial está distribuido el VIH de los humanos. Ahora, la biología se encarga de estudiar a los seres vivos en cuanto a origen, evolución, características, reproducción, relaciones entre sí y con su medio ambiente. En resumidas cuentas, la biología es la ciencia que estudia a los seres vivos, incluido los virus. Ahora, ¿quién es el padre de la biología? Es Aristóteles. Aristóteles es el padre de muchas de las ciencias que actualmente conocemos, incluido la biología. Ahora, pero en los tiempos de Aristóteles no existía ese término biología, no existía. Se conocía con otro nombre. Sin embargo, ahora sí lo conocemos como biología. Es de ahí que quienes fueron los primeros que acuñaron el término biología, pues fueron dos personajes que vemos en las imágenes. Jean-Baptiste de Monnet o Caballero de Lamarck y Trevinarus. Acuérdense bien. Caballero de Lamarck o Jean-Baptiste de Monnet y Trevinarus. Reinhold Trevinarus. Ahora, estas personas trabajaron de manera independiente y los dos fueron que casi simultáneamente acuñaron el término biología, que deriva de las voces griegas bio de vida y logos de estudio, estudio tratado de la vida. Entonces, ellos fueron los primeros en acuñar el término de biología. Dato importante, Caballero de Lamarck y Treviñus. Antes que se conociese el término de biología, se conocía como historia natural. Es de ahí que estas personas no eran biólogos, sino eran naturistas. Así se les conocía. Naturistas porque eran estudiosos de la historia natural. Ahora, los seres vivos están clasificados en 5 reinos y 2 dominios. 5 reinos y 2 dominios. El reino Animalia, que contiene a los animales. El reino Plantae, a las plantas. El reino Fungi, a los hongos. El reino Protista, a los protozoarios. Y el reino Monera, el más simple de todos, que comprende a las bacterias. Ahora, la clasificación por dominios corresponde de la siguiente manera. Los procariontes y los eucariontes. Procariontes, pro viene a ser antes, cariontes es núcleo o carioteca. Entonces, es antes del núcleo o sin el núcleo. Los seres vivos del reino Monera, o sea, las bacterias, son los únicos que no tienen núcleo, por eso pertenecen al dominio de los procariontes, sin núcleo. Los demás animales, los demás seres vivos, Animalia, Plantae, Fungi, Protista, le corresponde al dominio de los eucariontes. Esa es una clasificación. Acuérdense muy bien. Reino Monera, bacterias. Dominio, procariontes. Los demás reinos, los demás seres vivos están dentro del dominio eucariontes. Eu es nuevo, cariontes, núcleo. Nuevo núcleo o células con núcleo. Eso es lo que quiere decir. Los únicos seres vivos que no tienen núcleo son los bacterias, reino Monera. Los demás seres vivos sí contienen núcleo y pertenecen a cualquiera de los 4 primeros reinos de la imagen. Ahora,
Pasamos a las características de los seres vivos. Los seres vivos tienen estas características. Primero, homeostasis. ¿Qué significa homeostasis? Homeostasis es el equilibrio o autorregulación del medio interno. Es el equilibrio o autorregulación del medio interno. Todos los seres vivos tenemos eso. En la imagen, ¿qué observamos? Una persona que está haciendo ejercicios. ¿Y qué pasa cuando una persona hace ejercicios? El cuerpo empieza a calentarse. Y el cuerpo, para regular la temperatura corporal, que tiene que estar en 37 grados centígrados aproximadamente, lo que hace es disipar el calor por medio del sudor. El sudor, el sudor es un medio por el cual el cuerpo baja la temperatura. Otra forma de homeostasis. Cuando uno pierde sangre por algún corte, ¿qué pasa? Nuestro cuerpo también empieza a regular esa pérdida de volumen de sangre. Es una forma de homeostasis. Okay. Todos los seres vivos tienen esta forma de homeostasis. Tienen todos los seres vivos. Desde una bacteria hasta el animal más grande. Ahora, ¿qué más? Otra característica para que sea un ser vivo o de los seres vivos es el movimiento. Ya sea dentro, o sea, como las plantas, dentro del organismo o con desplazamiento, como los animales. En los animales se puede ver fácilmente que sí tienen movimiento, pero en las plantas tienen movimiento si es interno, ¿okay? Dentro del organismo. Las bacterias también tienen movimiento interno y también tienen movimiento o desplazamiento externo. Todos los seres vivos tienen eso. Ahora, irritabilidad y coordinación. ¿Qué significa irritabilidad y qué significa coordinación? Ok, la irritabilidad es la respuesta a los estímulos internos o externos. ¿Ah? Y la coordinación es la regulación interna frente a los estímulos externos. Vale decir, en la imagen observamos una planta carnívora, ¿verdad? Es una planta carnívora que va a estar abierta como dos hojas, con las espinas que vemos ahí. Y ante la presencia de algún insecto que se posa para beber el néctar que contiene, ¡pum!, se va a cerrar inmediatamente para de esa manera atrapar a este insecto, en este caso es una mosca. Y después de que lo atrapa, lo va a encerrar y la mosca no va a poder salir. Va a segregar flujos gástricos y lo que va a hacer es descomponer a esa mosca y se va a alimentar. ¿Ok? Ahora, hay otras plantas que se llaman la mimosa, por ejemplo. Es una planta que ante el contacto con esas hojas, lo que va a hacer es la hojita es a cerrarse, a encogerse. ¿Ya? Esto ocurre solamente ante el contacto. ¿Por qué? Porque estas plantas, estos son seres vivos que tienen irritabilidad y tienen coordinación. ¿Ok? Eso. Ahora, pasamos a las siguientes características. Acá, continuando con lo que es irritabilidad y coordinación. Ok. La irritabilidad es el estímulo proveniente del medio interno y o externo. Y la coordinación es la respuesta. En las plantas tenemos el tropismo. El tropismo es crecer alguna parte del cuerpo hacia el agua, suelo y sol. En la imagen observamos, por ejemplo, que esta planta es como una enredadera que se va a sujetar en otras plantas y va a crecer hacia el sol, como vemos en esta imagen donde está esta flor de color amarillo. Crece hacia el sol, las partes altas de la planta, las ramas y los ápices. Eso es tropismo. Ahora, también existe el tropismo, pero no hacia el sol, sino hacia el agua, hacia el suelo. Como vemos en esta semilla, la raíz hacia el agua, hacia el suelo, y el tallo se dirige hacia el sol,
sea, la parte superior. Esos son los tropismos en las plantas. ¿Ya? Ahora, nastia es cuando una parte del cuerpo se mueve ante un estímulo en estas plantas. En estas plantas. ¿El estímulo cuál es? Es el sol. Entonces, esta planta tiene una respuesta ante ese estímulo. Se va a dirigir. Cuando el sol avanza, cuando está al mediodía, la planta va a estar erguida a 90 grados con respecto al suelo. Pero cuando va avanzando el sol, ya son las 3, las 4 de la tarde, esta planta va a apuntar al sol, ya no va a estar a 90 grados, sino va a estar inclinada. Son las nastias. Se mueven ante un estímulo. Esta es la planta que les mencionaba, de la mimosa. Es una planta que inicialmente está así, pero ante un contacto con cualquier objeto, lo que va a pasar es que se va a juntar las hojitas y van a aparecer como si estuvieran marchitas, así. Se caen las ramitas y las hojas se cierran y va a aparecer como si estuviese una planta marchita o cortada y estuviese bajo el sol, secándose. Sí, esa es la respuesta. La irritabilidad es el estímulo o la percepción del estímulo y la coordinación es la respuesta ante ese estímulo. Ok, en animales es mucho más fácil, ¿verdad? Ver. En animales ya no son nastias, no hay tropismos, lo que sí hay es taxia o desplazamiento ante un estímulo. Por ejemplo, ante un pinchazo. La irritabilidad es el pinchazo y la coordinación es la respuesta. O sea, el retirar el dedo de manera inmediata. ¿Okay? Ahora, otra característica de los seres vivos es el metabolismo, que es el conjunto de reacciones químicas que ocurren en los organismos. Ahora, hay dos formas de metabolismo. Dos formas, acuérdense, hay dos formas de metabolismo. Metabolismo como concepto sencillo, conjunto de reacciones químicas que ocurren dentro del organismo. Hay dos tipos. Y estos dos tipos son antagónicos. Y más que antagónicos, son complementarios. El primero, anabolismo, y el segundo es el catabolismo. El anabolismo sintetiza, el catabolismo descompone. El anabolismo es endergónico y el catabolismo es exergónico. Les voy a explicar en la siguiente imagen. Aquí está, metabolismo, procesos químicos para mantener viva la célula. Ahora, en esta imagen vemos el anabolismo por la parte izquierda. En la síntesis de las que ocurren en las plantas está el anabolismo. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer es sintetizar de moléculas como el CO2, el agua y las sales minerales y el sol, que provee la energía, ¿ya? La fotosíntesis o las plantas lo que va a hacer es va a generar un compuesto orgánico, como puede ser un ácido nucleicos, glúcidos, lípidos, proteínas u otras moléculas. ¿Ya? Este proceso de formar moléculas, de formar glucosa y almacenarlo ¿qué se llama? Metabolismo del anabolismo. Síntesis. Es energónico porque va a tomar la energía del sol y lo va a almacenar en esta molécula en forma de lo almacena. ¿Okay? Ocurre en las plantas, fotosíntesis. Anabolismo, síntesis, acuérdense muy bien. Ahora, su complemento, el catabolismo, que va a ocurrir al revés. Toma la molécula y lo va a descomponer en CO2, agua, y la energía que tomó del sol lo va a convertir en ATP. ATP. ¿Ok? Descompone. Esto ocurre en la respiración celular. La respiración celular. Y va de lo complejo a lo simple. Este no absorbe energía como ocurre en el anabolismo. No absorbe la energía, más bien la libera. Exergónico, externo. Endergónico, le mete la energía dentro del compuesto, dentro de la molécula. En cambio, el exergónico lo lanza hacia el exterior, ¿ya? Exergónico. Y esta energía lo libera en forma de ATP. Importante. Adenosin trifosfato, ATP. Esta es la forma de energía que libera.
en la respiración celular y en los procesos de catabolismo. Ahora, regresando y pasando a la siguiente característica. Reproducción. ¿Qué es la reproducción? Es la generación de nuevos organismos de la misma especie. Nuevos organismos de la misma especie. Hay dos formas de reproducción, la asexual, sin gametos, y la sexual, con gametos. Aquí tenemos la reproducción asexual, que existen de muchas formas. Por ejemplo, en una bacteria existe la división celular, en las bacterias. Ahora, en un paramecio existe también una división celular, pero eso no quiere decir que en todas las especies existe esta forma de reproducción asexual, ¿no? Por ejemplo, la hidra se reproduce asexualmente con un brote. Esta viene a ser la hidra adulta y estos dos pequeñines que están aquí no son sus ramitas, son, son sus crías, son las pequeñas hidras o brotes. ¿Ok? En cambio, también ocurre reproducción asexual no solamente en las bacterias o las hidras, también ocurre en las levaduras, en un protozoario como el paramecio, en una esponja de mar, en una estrella de mar ocurre la fragmentación. ¿Qué quiere decir? Si la estrella de mar lo cortas en dos, ¿ya? Lo cortas en dos, no lo vas a matar a la estrella. Al contrario, ya no va a ser una estrella, ahora van a ser dos estrellas, porque la estrella se regenera. De esa parte cortada, ya sea pequeña, va a generar una estrella completamente idéntica a la anterior. Es una característica que tienen las estrellas de mar. ¿Ya? La esponja de mar, de igual manera. Este tipo de reproducción asexual ocurre en seres vivos más simples. Una bacteria, una levadura, un protozoario, una esponja de mar, una estrella de mar. En cambio, en seres vivos más evolucionados, más complejos, no existe la reproducción asexual. ¿Okay? Sí existe la sexual, ¿no? Ocurre en muchas especies y es la gran diferencia son las siguientes. En la asexual participa un solo progenitor. En cambio, en la sexual ocurren dos progenitores. Ahora, otra diferencia. En la asexual no hay gametos. No hay gametos. En cambio, en la sexual sí hay gametos. Gametos masculinos y gameto femenino. Ahora, en la reproducción asexual no hay variabilidad genética porque tienes un solo progenitor y tú vas a hacer una copia idéntica a ese progenitor. Bueno, si fueras una bacteria, por ejemplo. ¿Ya? O sea, no hay variabilidad genética. No hay variabilidad genética y esto se observa en esta imagen. Aquí tenemos un grupo de árboles, es una alameda es un conjunto de árboles, y todos este grupo de árboles son idénticos porque se han reproducido de manera asexual. Y en cambio aquí tenemos un grupito de árboles, pero con hojas amarillas. ¿Por qué? Porque todos ellos pertenecen a una misma, a un mismo progenitor. Y este grupito de acá también con las hojitas de color verde. Uh-huh. Es una muestra de la reproducción asexual. Ahora, pasando ahora ya a la reproducción sexual. Aquí, por ejemplo, tenemos dos especies, perdón, una parejita de especies de conejitos. La hembrita, el machito. Entonces, la hembrita pone el gameto femenino, conocido como óvulo. Y el conejito machito va a poner los espermatozoides. ¿Por qué espermatozoides en plural? Porque son muchos muchos espermatozoides. Y en el gameto femenino por lo general es uno. Ok, después de la fecundación, este óvulo va a ser fecundado. Y ahora ya no se llama óvulo, ahora se llama cigoto. Y va a empezar un proceso de evolucionar, de crecimiento, de duplicación, mitosis, meiosis, hasta que cumplía las semanas de luz, van a nacer conejitos. ¿Con qué? Con variación genética. Se van a parecer a su mamá y a su papá. A su mamá y a su papá. A ambos van a tener esa variabilidad genética que le va a permitir mejor adaptación, que es justamente la siguiente característica. Pero antes de pasar a esa característica, sigamos en la reproducción. Acá, por ejemplo,
¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? ¿Ustedes creen que solamente se pueden reproducir animales de la misma especie? Por lo general, sí, como los conejos. Sin embargo, ojo, ojo, por más que los conejos sean de diferente raza, van a ser de la misma especie, ¿ya? Misma especie de conejo. Por más que sea una raza distinta, es una sola especie. Ahora, animales de diferente especie también se pueden reproducir, como en este caso el más conocido es entre el burro con la yegua. ¿Ah? El burro, si se cruza con la yegua, va a nacer un ser vivo que no va a pertenecer a ninguna de las especies progenitoras, ni al burro ni a la yegua. Va a ser un animal que se va a llamar mula. ¿Ya? Y tienen ciertas características. ¿Por qué? ¿Y esto ocurre de manera natural? Sí, y también de manera inducida. Hay personas que crían mulas y para que críen mulas lo que hacen es cruzan un padrillo burro con una buena yegua y sale una buena mula. ¿Por qué? ¿Por qué hacen esto? Porque la mula tiene las características beneficiosas de ambos. ¿El burro qué tiene? El burro tiene resistencia. El caballo tiene fuerza. Esta mula tiene la característica de la yegua, o sea, es fuerte, es grande y tiene la resistencia del burro. ¿Qué quiere decir? Esta mula va a cargar más distancia, el mismo peso y mayor distancia que un caballo. Va a cargar mayor peso y mayor distancia que un burro. Esa es la ventaja. Ahora, aquí tenemos aquí a la yegua, aquí tenemos al burro. La yegua tiene 64 cromosomas, porque así es su especie, la especie del caballo, la especie de la yegua. En cambio, el burro tiene 62 porque pertenece a otra especie, no son de la misma especie. Sin embargo, se pueden reproducir, ambos aportan la mitad de sus cromosomas, 32, ¿no? Y aquí 31. Y 32 con 31 no son compatibles, sin embargo, pueden hacer una especie que tiene 63, sumando 63, que no es ni una yegua ni un burro, ¿verdad? Ok, ahora, ¿y qué pasaría si ya no es el burro con la yegua, sino es la burra con el caballo? Ah, también se pueden cruzar, sí se pueden cruzar, no es muy común, no es muy habitual, pero sí se puede hacer, sí puede ocurrir. Y cuando ocurre lo que ha salido es este animalito, que es conocido como el burdegano. Burdegano, de burro, y vegano debe ser de vegano, que come hierba quizás, no, burdegano. Pero el caso más conocido es este, ¿no? El del burro con la yegua, sale la mula. Ahora a la siguiente característica, que es organización específica. Ok, es de la última característica. Un ser vivo es un producto de una organización específica y además compleja, la cual se da en varios niveles. Decimos que las bacterias son los seres vivos de menor evolución y los más simples, sin embargo, de manera interna, viendo internamente en su organismo, tiene una organización específica, tiene componentes que tienen su función específica y todos trabajan en conjunto y en equipo y hacen que ese ser, esa bacteria tenga vida. Ok, la siguiente característica de los seres vivos es la adaptación. ¿Y qué es la adaptación? La adaptación es la respuesta del organismo a los cambios del ambiente, del entorno, para seguir viviendo, para seguir subsistiendo. En esta imagen tenemos aquí a 3 conejitos que habitan en diferentes tipos de climas, diferentes biomas, diferentes hábitats. Muy bien, tenemos aquí el conejito que vive en una zona de mucho frío, mucho hielo. ¿Qué va a tener? Va a tener las orejitas más pequeñas. En cambio, este animalito que vive en un lugar más cálido tiene las orejas más grandes. Eso es una característica de la adaptación. También podemos ver la adaptación cuando nosotros vamos de la costa, ¿no? De la costa hacia partes más altas, como la sierra, como si, por ejemplo, si tú viajas de aquí al Cusco, viajas a la parte alta como el Puno, a Cerro de Pasco, o viajas a otro país como Bolivia, entonces, ¿qué va a pasar? Tu cuerpo va a presentar la falta de oxígeno. ¿Por qué? Porque mientras más alto sea, vamos a tener menos oxígeno y tu cuerpo va a sufrir de, un- de una falta de oxígeno que se conoce como soroche.
malestar, puedes tener náuseas, mareos y en algunos casos extremos puedes tener vómitos. ¿Ya? Eso es porque tu cuerpo no está adaptado para esa cantidad de oxígeno que hay. Pero en el transcurso de las semanas, de los días o semanas, tu cuerpo se va a ir adaptando, produciendo más hemoglobina y eso va a compensar la falta de oxígeno de ese ambiente. Eso es por la característica de adaptación. Igual también ocurre en los osos polares, que ellos para protegerse de los fríos lo que hacen es forman capas de grasa en todo su cuerpo y de esa manera evitan la pérdida de calor. Ya, ahora, otra característica es la evolución. Y marquemos la diferencia entre evolución y adaptación, que no es lo mismo. Porque la evolución ocurre cambios, pero que ocurren esto a través del tiempo, el cual tiene que ser largo. La adaptación son semanas, meses, pero la evolución es en mucho más tiempo. Aquí tenemos, por ejemplo, la evolución del Homo sapiens, ¿verdad? Ok, ahora pasamos al siguiente. El crecimiento. El crecimiento de los organismos unicelulares aumentan la masa celular y en cambio los organismos pluricelulares aumentan la masa y el número de células. Ok, una bacteria que es un organismo unicelular, lo que va a hacer es va a aumentar la masa celular y va a crecer, ¿no? Va a crecer. En cambio, los organismos pluricelulares, como este perrito, con este un cachorro, ¿ya? Lo que va a pasar es va a aumentar la cantidad de células y también su masa, y se va a hacer más grande. Con esto nos despedimos de las características de los seres vivos.